¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Miren, quiero tocar un tema muy importante porque si bien en años pasados ya había comentado algo de esto, por ejemplo lo que presentaban en el web, creo que fue 2023, se hablaba de estos productos, los llamados wearables, ¿no? O más bien, los gadgets que tú tienes para pues darle cierto seguimiento, ya sea cuántos pasos das, cómo está tu ritmo cardíaco, cuál es la oxigenación de tu sangre, los latidos, las aplicaciones, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? El ciclo menstrual y demás, pero la cosa es, ¿dónde quedan estos datos biométricos guardados? Los servidores a los que llegan estos realmente son completamente para el uso donde tú vas a tenerlos privados nada más, o acaso tiene el gobierno de Estados Unidos o las empresas hacen con ellos cosas que quizás para ti pueda ser preocupante lo que viene. Y ojo, es importante porque mucho de esto se está abogando para tener el control total. Acuérdense del tema del dataísmo y lo que comentaba, por ejemplo, este Yuval Noah Harari, precisamente uno de los principales ideólogos del web, y donde él ya hablaba del tema de que somos seres hackeables, que podemos ser de alguna manera, pues, así como una computadora, también ser hackeados. ¿Cómo se puede? Necesitan todos tus datos y pueden implantar lo que ellos quieran en maneras que tú quizás ni te vayas a dar cuenta. Miren, esto es escrito por John y Nisha Whitehead y ellos hablan la trampa de los wearables, cómo el gobierno planea monitorearte, evaluarte y controlarte. Y amigos, vean por ejemplo acá, ¿no? La herramienta escalofriante busca predecir quién puede eliminar, ¿no? Utilizando tus datos personales. Esta situación, miren, hay uno donde creo que es esta es, me equivoqué de ahí de esto, pero ven acá. ¿Qué es lo que quiere? Que todos usen wearables. ¿Cuáles son los beneficios y cuáles riesgos hay acá? Miren acá. La autonomía corporal, el derecho a la privacidad y la integridad de nuestros propios cuerpos está desapareciendo rápidamente. Este debate ahora se va extendiendo más allá de las vacunaciones forzadas, el tema de búsquedas invasivas para poder incluir vigilancia biométrica, el rastreo portátil y perfiles de salud predictivos. Estamos entrando en una nueva era de un control algorítmico y autoritario, donde nuestros pensamientos, estados de ánimo y biológicos son monitoreados y juzgados por un Estado. Y esto es la oscura promesa detrás de esta nueva campaña de Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos del presidente Trump. Él lo que quiere es impulsar un futuro en el que todos los estadounidenses usen dispositivos biométricos de seguimiento de salud, bajo el pretexto de la salud pública, del empoderamiento personal, donde la iniciativa no es nada menos que la normalización de la vigilancia corporal las 24 horas al día, los 7 días de la semana, marcando así el comienzo de un mundo en el que cada paso, cada latido, cada fluctuación biológica es monitoreada no solamente por empresas privadas, sino también por el gobierno. Y ojo, porque en este complejo emergente de la vigilancia industrial, donde los datos de salud se convierten así en una moneda de cambio, las empresas tecnológicas se van a beneficiar de las suscripciones de hardware y aplicaciones. Las aseguradoras se van a beneficiar de la calificación de riesgos. Las agencias gubernamentales se van a beneficiar de un mayor cumplimiento normativo y del conocimiento del comportamiento. Esta convergencia de salud, tecnología y vigilancia no es una estrategia nueva. Esto solamente sigue los pasos de un patrón de control de largo conocido, amigos. Y es que acá, por ejemplo, ¿no? Tú dices, bueno, Samsung me da esta pulsera para detectar como a mis latidos, como a mi situación de, o sea, incluso glucómetros, oxímetros, lo que sea, ¿no? Es por mi salud, es para monitorear. Y como me dijeron que esto era bueno y demás, y aparte me están regalando el servicio, ¿no? Samsung Health o no sé qué. ¿Quién puede monitorear? La vigilancia siempre ha llegado vestida de progreso. Cada nueva ola tecnológica de vigilancia, por ejemplo, los rastreadores de GPS, cámaras de semáforo en rojo, reconocimiento facial, timbres Ring, altavoces de inteligencia como los de Alexa, se nos han presentado
como una herramienta de conveniencia, de seguridad o de conexión. Pero con el tiempo, cada uno se convirtió en un mecanismo para rastrear, monitorear y controlar al público. Y esto comenzó siendo voluntario que se está también volviendo inevitable y obligatorio. En el momento que aceptamos la premisa de la privacidad, se debe de intercambiar por conveniencia. Sentamos así las bases para una sociedad en la que nada está fuera del alcance del gobierno, ni de nuestros hogares, ni de nuestros autos, ni siquiera de nuestros cuerpos. El portátil de RFK Jr. es simplemente la última versión de este cebo y cambio, comercializado como libertad y construido como una jaula. Según este plan que se está promocionando como parte de la campaña nacional llamada Hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable. Los dispositivos portátiles van a rastrear los niveles de glucosa, la frecuencia cardíaca, la actividad, el sueño y más para cada estadounidense. Y puede que esta participación no sea oficialmente obligatoria desde el principio, pero las implicaciones son claras. Súmate o corre el riesgo de convertirte en un ciudadano de segunda clase en una sociedad impulsada por el cumplimiento de los datos. Y lo que comenzaba como una herramienta de automonitoreo de opcional, comercializadas por las grandes tecnológicas, ya estás destinada a convertirse en una herramienta más de este arsenal de vigilancia del estado policial. Los dispositivos como el caso de Fitbits, Apple Watches, monitores de glucosa, anillos inteligentes, van a recopilar cantidades asombrosas de datos desde estrés y depresión hasta irregularidades cardíacas y primeros síntomas de enfermedad. Así que cuando los datos estén compartidos entre las bases de datos gubernamentales, las aseguradoras, las plataformas de salud, se van a convertir así en la herramienta potente no solamente para el análisis de salud, sino también para el control. Por ejemplo, estos wearables o estos gadgets que en su día fueron símbolos de bienestar personal, se van a convertir en las etiquetas digitales para el ganado, distintivos de un cumplimiento monitoreado en tiempo real y regulados por un algoritmo. Y esto no se detiene ahí. El cuerpo se está convirtiendo rápidamente en el campo de batalla de esta guerra en expansión de un gobierno en reinos internos. La infraestructura ya está implementada para poder identificar y detener a personas según los riesgos psicológicos percibidos. Por ejemplo, imaginen un futuro en el que los datos de tu dispositivo portátil van a activar una alerta de salud mental, niveles elevados de estrés, sueño irregular, cita perdida, una caída repentina de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y así, a los ojos del estado de vigilancia, estos serían señales de alerta, una justificación para la intervención, una investigación, incluso algo peor. Esta adopción de tecnología vestible por parte de RFK Jr. no es la innovación neutral, es una invitación a poder ampliar la lucha del gobierno en contra de los delitos de pensamiento, el incumplimiento de las normas sanitarias o la desviación individual. Así que cambiar esta presunción de inocencia por una presunción de diagnóstico. No estás bien hasta que el algoritmo lo indique. El gobierno ya ha convertido estas herramientas de vigilancia en armas para silenciar a la disidencia, para identificar a críticos políticos y para rastrear este comportamiento en tiempo real. Ahora con estos wearables obtienen una nueva arma, acceso al cuerpo humano como un lugar de sospecha, de desviación o de control. Y mientras que estas agencias gubernamentales se preparan el camino para el control biométrico, van a ser las corporaciones, es decir, compañías de seguros, gigantes tecnológicos, los empleadores, quienes van a actuar como ejecutores del estado de vigilancia. Porque imagínense, no vas a obtener un trabajo si no tienes la capacidad de poder mandarle a quien te está contratando, porque por medidas de seguridad, por medidas de que, por cumplimiento y demás, ¿no? Imagínate, que digas, es que fuiste despedido porque tenías estas cuestiones y era elemental para que trabajases, no sé, en Uber, por ejemplo, de chofer, ¿no? Vemos que estás un poco alterado, te lo vamos a quitar. Ahora los wearables no solamente van a recopilar datos, los clasificarán, los interpretarán y los incorporarán a sistemas que van a tomar decisiones cruciales para tu vida, como lo que les acabo de decir.
Así que si obtienes coberturas de seguro, si aumentas tus primas, si cumplen los requisitos para empleo o para ayuda financiera, ¿sabes qué? No cumples. Es porque pues, estas cuestiones entonces va a subir tu prima de seguros. Como lo informaba, por ejemplo, ABC News en el artículo de Hama, advierten que las aseguradoras van a poder usar fácilmente estos aparatos para poder negarle la cobertura o aumentar la prima en función del parámetro de salud personal, como por ejemplo el caso de la ingesta calórica, las fluctuaciones de peso, la presión arterial. No es difícil imaginar que esto se refiere a evaluaciones del lugar de trabajo, donde las clasificaciones crediticias o incluso clasificaciones en redes sociales. ¿Qué está pasando ahora cuando alguien critica el buque inundible? Que le quitan la visa o que pueden decir fuera de Estados Unidos porque criticaste al buque inundible. Así que los empleadores ya están ofreciendo descuentos para el seguimiento voluntario del bienestar y penalizarán a quienes no lo vayan a hacer. Las aseguradoras incentivarán los hábitos saludables hasta que decidan que los no saludables justifican un castigo. Las aplicaciones no solamente van a registrar los pasos, sino que también el estado de ánimo, el consumo de sustancia, la fertilidad y la actividad sexual, alimentando así cada vez más esta ávida economía de los datos. Acuérdense de Yuval Noah Harari, amigos, el dataísmo. Esta trayectoria distópica ha sido prevista y advertida desde hace mucho tiempo. El caso de Aldous Huxley con Un Mundo Feliz de 1932. La obediencia se mantiene no mediante la violencia, sino mediante el placer, la estimulación y la sedación química. La población está condicionada a aceptar la vigilancia a cambio de tranquilidad, comodidad y distracción. ¿Se acuerdan esto de año 2030? No tienes nada, pero jamás habías sido tan feliz. Por ejemplo, en THX 1138 de 1971. George Lucas estaba imaginando un régimen de estado corporativo donde se monitoreaba biométricamente el tema de sustancias que regulaban el estado de ánimo, la manipulación psicológica que reducía a la gente a unidades biológicas dóciles y sin emociones. El caso de Gattaca de 1997 imaginaba un mundo con un perfil genético y biométrico predeterminando el destino de cada uno de ellos, eliminando la privacidad y el libre albedrío en nombre de la salud pública y la eficiencia social, ¿no? Así como el comunismo. Oye, usted nació para servir al Estado en esta posición. No tienes derecho a otra cosa más. El caso de Matrix del 99, escrita y dirigidas por los Wachowski. Estos seres humanos son utilizados, en la que los seres humanos son utilizados como fuente de energía, mientras que estás atrapado dentro de una realidad simulada. Un inquietante paralelo a nuestro creciente atrapamiento en sistemas que van a monitorear, monetizar y manipular a nuestro ser físico. ¿Se acuerdan de esta patente que saca Microsoft y que precisamente es algo similar? Es una interfaz cerebro-computadora para poder medir tu comportamiento, tu actividad y de esta manera conectar con cuestiones de criptomonedas. ¿A qué nos estamos refiriendo casi casi, no? Y en un entorno donde la gran mayoría de los trabajos ya no van a existir. Pero así como Microsoft Rewards, que te dan ciertos puntos simplemente por hacer búsquedas o por poner clics en donde ellos te dicen, ¿no? Para que tengas puntos al día y luego los puedes intercambiar, ¿no? Por ejemplo, Robux o cosas dentro de las tiendas de Microsoft. Puede llegar el momento donde digan, mientras tú estés en estas actividades y haciendo esto, te vamos a dar y de ahí vas a poder pedir, ¿no? Cambiarlo por algunas criptodivisas y puedes pagar tu comida, tu renta, etcétera. Pero al final vas a estar controlado a través de ¿qué? Minority Report 2002, dirigida por Steven Spielberg, describe un sistema de vigilancia predictivo basado en datos biométricos. Los ciudadanos son rastreados mediante los escáneres de retina en espacios públicos. Se les envía publicidad personalizada, convirtiendo así el propio cuerpo en un pasaporte de vigilancia. En la serie antológica de Black Mirror, inspirada en La Zona Desconocida o Twilight Zone, lleva estas advertencias a la era digital, dramatizando el monitoreo constante del comportamiento, las emociones y la identidad que genera conformidad, juicio y miedo. En conjunto, estos referentes culturales van transmitiendo un mensaje bastante claro. La distopía no llega de la noche a la mañana,
Y como lo advertía Margaret Atwood en el cuento de la criada, que incluso aparece también en el contexto de esta revista de The Economist, el número especial El Mundo en 2025. Y ahí está la criada, precisamente el personaje. Dice, nada cambia instantáneamente. En una bañera que se calienta gradualmente morirás servido antes de darte cuenta. Y aunque en esta novela de Atwood se centran en el control reproductivo, su advertencia más amplia es profundamente relevante. Cuando un Estado presume autoridad sobre el cuerpo, ya sea a través de registros de embarazo o monitoreos biométricos, la autonomía corporal se vuelve condicional, frágil y fácilmente revocable. Esas herramientas pueden ser diferentes, pero la lógica de dominación es la misma. Y lo que Atwood describía como un control reproductivo, ahora lo vamos a enfrentar en una forma más amplia y digitalizada. La erosión silenciosa de la autonomía a través de la normalización del monitoreo constante. Y cuando tanto el gobierno como corporaciones van a obtener acceso a nuestra vida interior, ¿qué queda del individuo? Tenemos que preguntarnos. Cuando la vigilancia se convierte en una condición para participar en la vida moderna, por ejemplo, para el empleo, la educación o la salud, ¿seguimos siendo libres? ¿O nos hemos visto, o como no, en toda la gran advertencia distópica, condicionados a no resistir sino a obedecer? Por ejemplo, ahora, si tú vas a buscar un trabajo y demás, obviamente que te van a estar investigando en el contexto de tus redes sociales, el comportamiento en estas, y ahora imagínense todo lo demás, no nada más de redes sociales, sino este esquema. Oye, ¿cómo están tus datos internos? Ya no nada más una huella digital. Ese es el costo oculto de las comodidades tecnológicas. El rastreo del bienestar de hoy es una correa corporativa del mañana. En la sociedad en donde se recopilan y analizan datos corporales, el propio cuerpo se va a convertir en la propiedad del gobierno y de las empresas. Tu cuerpo se convierte en una forma de testimonio. Y ojo, amigos, para el tema de la visa americana, ya está el tema de que tienen que ver tus redes. Tus datos biométricos se tratan como una prueba. La lista de intrusiones corporales que hemos documentado, colonoscopias forzadas, extracciones de sangre, hisopados de ADN, registros de cavidades, pruebas de alcoholemia, seguirá creciendo. A esta lista añadimos ahora una forma de intrusión más sutil, pero más insidiosa, y es el consentimiento biométrico forzado. Una vez que el seguimiento de la salud se conviertan en el requisito de facto para el empleo, el seguro o la participación social va a ser imposible renunciar a él sin las penalizaciones. Así que quienes se resistan van a poder ser tildados de irresponsables, de insalubres o incluso peligrosos. ¿Se acuerdan los temas cuando vivimos el tema del bicho? Y así, ya hemos visto escalofriantes avances de a dónde puede llevarnos esto. En estados con las restricciones, por ejemplo, al aborto, la vigilancia digital se ha convertido en un arma para rastrear y procesar a quienes les buscan ya quitarlo. Utilizando, por ejemplo, aplicaciones de seguimiento menstrual, historias de búsqueda y datos de geolocalización. Así que cuando se criminaliza la autonomía corporal, estos rastros de los datos que vamos dejando tras de sí se van a convertir en una evidencia que el caso que el Estado ya ha decidido presentar. No es simplemente de la expansión de la atención médica. Es la transformación de la salud en un mecanismo de control. Es un caballo de Troya para que el estado de vigilancia se apodere de la última frontera privada, el cuerpo humano. Porque en última instancia no se trata solo de vigilancia, sino de quién puede vivir. Con demasiada frecuencia estos debates se van a presentar erróneamente como si solo tuvieran dos posibles resultados: seguridad contra libertad, salud contra privacidad, cumplimiento contra caos. Pero son ilusiones estas. Una sociedad verdaderamente libre y justa puede proteger la salud pública sin sacrificar la autonomía física ni la dignidad humana. Tenemos que resistir una narrativa que exige a nuestra rendición total a cambio de seguridad. Porque una vez que estos datos biométricos se convierten en la moneda corriente en una economía de vigilancia impulsada por la salud, va a ser solamente cuestión de tiempo antes de que todos estos datos se vayan a utilizar para poder determinar en qué vidas vale la pena invertir y en cuáles no. Eso puede pasar, ¿eh? Por ejemplo, hemos visto esta clase de distopías antes. En la película de 1973 llamada Soylent Green, creo que se llama
lo que el viento, ¿cómo es? Lo que los tiempos nos esperan, ¿cómo se llama en español? Es donde hacen a la gente galletita. Las personas mayores se vuelven prescindibles cuando los recursos escasean. Mi buen amigo Nat Hentoff, una voz pionera en los principios que advertía contra la devaluación de la vida humana, dio la voz de alarma hace décadas. Anteriormente era proelección. Hentoff llegó a crear que la erosión de la ética médica en particular, en esta creciente aceptación del aborto, la eutanasia o la atención selectiva, estaba sentando las bases para la deshumanización institucionalizada. Por ejemplo, creo que en Canadá hay gente que por alguna situación de alguna enfermedad o incluso simplemente por una pequeña depresión que necesitaba atención médica, les han dicho, ¿sabes qué? Ya eres candidato para que te vayas de este mundo, ¿no? Y ellos ayudados por el Estado, ¿no? Así como lo advertía Gentoff, una vez que el gobierno aprueba el fin deliberado de ciertas vidas, se puede convertir en una pendiente resbaladiza. Sectores más amplios de población acabarían siendo considerados prescindibles. Así Gentoff se refería a esto como el utilitarismo puro y duro, el mayor bien para el mayor número. Hay también que apartar a quienes se estorban, en este caso, ancianos pobres, no eliminándolos, Dios no lo quiera, simplemente acomodándolos hasta que se vayan de este mundo con la mayor rapidez posible, ¿no? Así con estas palabras tan duras lo describe. Esa preocupación, eso ya no es teórico. Por ejemplo, en el año 1996, al escribir sobre la consideración de la eliminación asistida por un médico por parte de la Corte Suprema, Gentoff advertía que una vez que el Estado decide quién debe de irse de este mundo por su propio bien, ya no hay límites absolutos. Cito a líderes médicos y defensores de la discapacidad que temían que los pobres, los ancianos, los discapacitados y los enfermos crónicos se iban a convertir en blanco de un sistema que priorizaría la eficiencia sobre la longevidad. Hoy en día los datos recopilados mediante wearables, la frecuencia cardíaca, el estado de ánimo, la movilidad, el cumplimiento, van a influir en la decisión sobre seguros, tratamientos y esperanza de vida. Por ejemplo, si tú tienes en tu celular, ¿no? Esto que les decía, por ejemplo, Samsung Health, o has bajado en algún momento una aplicación, o simplemente el tema que tengas Google o iOS o demás, ¿no? ¿Qué pasa? Porque ellos saben dónde está tu dispositivo. Si no te mueves, saben que eres alguien sedentario, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a pasar antes de que un algoritmo decida silenciosamente qué sufrimiento es demasiado costoso, qué necesidades son demasiadas incómodas o qué cuerpo ya no merece la pena salvar? No es cuestión de izquierda o de derecha. La deshumanización, el proceso del despojo a los individuos o grupos de su dignidad, autonomía o valor moral atravesarán todo este espectro político. Hoy en día el lenguaje y la política deshumanizantes no se limitan a una sola ideología, sino que se utiliza como el arma que toda la división política, en toda división política, figuras prominentes que también están comenzando a referirse a oponentes políticos, a inmigrantes o grupos marginados como por ejemplo inhumanos. Es un eco inquietante de estas etiquetas que han justificado atrocidades a lo largo de la historia. Por ejemplo, Mother Jones, en donde J.D. Vance respaldaba un libro de influencers como Jack Posobiec o Joshua Lisek. Abogaban por aplastar a los no humanos, así los ponían, como si fueran alimañas. Ese tipo de retórica no es abstracta, tiene importancia. O como ha dicho el buque inundible, ¿no? Los más altos líderes desde Netanyahu y todos sus secretarios, quienes son Amalek y que hay que acabar. Ahora, ¿cómo puede un partido afirmar creíblemente que es pro vida cuando devalúan la humanidad de grupos enteros despojándolos de valor moral que debería de ser fundamental para una sociedad civil? O por ejemplo acá, ¿cómo opina Donald Trump de nosotros los mexicanos? Cuando el Estado y sus aliados corporativos tratan a las personas como datos, como cuestión de cumplimiento, como indignas entre comillas, para desmantelar la noción misma de la dignidad humana igualitaria. En un mundo así, los derechos, incluido el derecho a la autonomía corporal, a la atención médica o incluso a la vida misma, se convierten en privilegios otorgados únicamente a los dignos. Por esto nuestra lucha debe de ser tanto política como moral.
No podemos defender la soberanía corporal sin defender a la igualdad humana y la humanidad de todos los seres humanos. La deshumanización de la vulnerables trasciende a las fronteras políticas. Se van manifestando de diferentes maneras mediante recortes presupuestarios por acá, mediante mandatos y métricas por allá. Pero el resultado será el mismo. Una sociedad que ya no ve estos seres humanos, sino los ve como datos. La conquista del espacio físico, nuestras casas, nuestros coches, nuestras plazas públicas, está casi completa. Lo que queda es la conquista del espacio interior. Y esto lo decían en estas reuniones del web, amigos, en la cumbre de Davos, donde creo que era el de Pfizer, hablaba sobre el tema de los datos internos de nosotros. Y así, lo que queda es la conquista del espacio interior, nuestra biología, nuestra genética, nuestra psicología, nuestras emociones. A medida que los algoritmos predictivos se vuelvan más sofisticados, el gobierno y socios corporativos los van a utilizar para evaluar los riesgos, van a detectar amenazas y van a garantizar el cumplimiento normativo en tiempo real. El objetivo ya no será simplemente el monitoreo y el comportamiento, sino para transformarlo. ¿Qué les decía al principio? Es decir, prevenir la disidencia, la desviación o la enfermedad antes de que surja. Y es la misma lógica que impulsa la vigilancia policial al estilo Minority Report, donde las intervenciones de salud mental predictivas y las evaluaciones de amenaza van a ser basadas en inteligencia artificial. Si este es el futuro de la libertad sanitaria, entonces la libertad ya ha sido redefinida como obediencia al algoritmo. Amigos, piensen, ¿qué pasa cuando nos empezamos a autocensurar en las redes? ¿Qué pasa incluso? Es lo que les digo. Si tú te comportas mal en redes, ¿no? ¿Saben a qué me refiero? No nada más es la cuestión de que te pueden suspender la cuenta o te pueden desconectar del sistema monetario, sino que ya lo estamos viendo, que el caso de Estados Unidos, te pueden quitar la visa, te pueden evitar viajar para allá. Les decía, paisanos que son asidos a la Gran Humana MX, incluso ya han eliminado su huella digital e incluso sus plataformas como X, porque trabajan en Estados Unidos, porque pasan a diario a través de la frontera, están aterrorizados, porque su vida depende de ello. Y a pesar de ser completamente políticos en las redes y demás, puede más la necesidad, ¿no?, del trabajo y la dependencia allá que lo que dicta su conciencia, ¿no? A pesar de que no estén cometiendo ningún delito, más que el tema de, ¿cómo se llama esto? Como decían en 1984, este, Newspeak, y donde es un pecado de pensamiento, un pecado por haber hablado algo que no deberías, ¿no? Contra ese gran hermano, contra ese estado. Así que tenemos que resistir la vigilancia de nuestro ser interior y exterior. Tenemos que rechazar la idea de una seguridad que exija transparencia total o que la salud requiere vigilancia constante. Tenemos que reivindicar la santidad de un cuerpo humano como espacio de libertad, no como simple dato. ¿Creen que esto están pensando los gobiernos? Si es que existen estas cuestiones de derechos humanos y demás, implementarlo y decir hay que salvaguardar esto como de lugar. La gran mayoría, si tú ves por ejemplo la gente que gobierna en México, muchos son los cargaportafolios. ¿Ustedes creen que esto les importa? El impulso hacia la adopción masiva de los wearables no se trata de la salud, sino de la habituación. El objetivo es entrenarnos sutil y sistemáticamente para aceptar esta propiedad gubernamental y corporativa de nuestros cuerpos. No debemos olvidar que nuestra nación se fundó sobre la idea radical de que todos los seres humanos son creados iguales, dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Entre ellos son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estos derechos no los otorga el gobierno, ni el algoritmo, ni el mercado. Son inherentes, son indivisibles y se aplican a todos
o pronto no se aplicarán a ninguno. Los fundadores acertaron en este aspecto. Su afirmación de nuestra humanidad compartida es más vital que nunca. Para la Gran Humana MX, se despide Pablo. Compartan en sus redes sociales y quisiera leer sus comentarios, sus sentimientos que les desprende esto que acaban ustedes de escuchar. Si me escuchaste mientras estabas trabajando, yendo hacia el trabajo, ¿qué te hace sentir esto? Pulgares arriba. Nos vemos. Hasta la próxima. Si estás en la capacidad de apoyar este canal, aquí a través de mi dirección de Patreon, se los agradecería con todo mi corazón. O incluso aquí abajito están los botones para unirte como miembro del canal. Está el super chat, el super sticker. O incluso, si me ven en diferido, hay uno que se llama super gracias. De hecho, van a habilitar también una nueva opción que se llama algo así como impulso, ¿no? De parte de YouTube, para que pues tú puedas dar esto a los canales, a los videos que crees que son importantes para que los demás lo vean. No sé cómo va a ser ahora este botón, pero va a aparecer ahí, ¿no? Impulsar a tu creador favorito. Para la Gran Humana MX se despide Pablo, cuídense mucho, pórtense bien. Nos vemos hasta la próxima.